Hola, buen día. A ver. Buen día. No, buenos días. Bueno, vamos a esperar unos minutitos más y ya después arrancaríamos. Y lo que les voy a pedir a todos, creo que ya se lo dijeron los profes anteriores, es el tema de la cámara, que la prendan en la medida de lo posible. El que tenga algún problema de conexión en particular, me lo dice, no hay problema. Ahora, en 5 minutitos, 3, le damos tiempo a que se conecten algunos más y arrancamos. Buen día, profesor. Yo Buen hoy me tengo día, que retirar un rato antes de ir a clase. Tengo que no ir a hay hacer un... problema, no hay Es para problema, informarme por la presencia. no hay problema, Gracias. de nada. Bueno, ya podemos ir arrancando. Total, los que se van sumando después se irán sumando en la clase, no hay problema. Bueno, de vuelta, los que tienen la cámara apagada, si la pueden ir prendiendo, genial, así podemos ir empezando la clase. No sé, Julieta, Santiago, Tomás, Manuel, Micaela, Carla, no sé si están ahí o no. Bueno, vamos arrancando con los que están, así no perdemos mucho más tiempo. Mi nombre es Javier Arriola, yo soy profe de esta comisión junto con Gustavo y con Fede. Y voy a estar los miércoles, algunos miércoles sí, algunos miércoles no, porque como titular y el doctor, bueno, ahora no me sale, Néstor Conti dan clase los lunes y los martes, a nosotros nos quedan los miércoles y los jueves, entonces nos vamos turnando entre Fede, Gustavo y yo. Conmigo nos va a tocar ver en este primer cuatrimestre, o sea, en esta primera parte, los delitos contra la integridad sexual, que están en el título tercero del Código Penal. Hola, profe, estoy con problemas de internet, no voy a poder prender hoy, disculpe, Santiago, no hay problema, Santiago. Bueno, tengo que tomar lista, eso nos dijo el titular, así que vamos a hacer una cosa, así por lo menos los nombres están ahí, pero por lo menos nos conocemos un poco. Empecemos porque cada uno me diga su nombre, de dónde es y qué es lo que hace. O sea, si trabaja, si no trabaja o si estudia. Y si trabaja, en qué trabaja, si tiene que ver algo con el derecho o no. Así lo hacemos rápido y los voy anotando y después ya pasamos a empezar la clase. ¿Querés arrancar, Elena, que te tengo ahí de mi izquierda? Ay, perdón, estaba re en No, no hay en problema. otra con el mate. Bueno, el hombre está acá, yo soy Elena Paredes, vivo Ujú, acá en Mardel ujú. y trabajo en una empresa privada. Nada que Ok, ver con el derecho. ok, muchas gracias, Elena. Nada. Natalia Martín. Voy diciendo por el orden que tengo ahí al lado de la pantallita. Bueno, mi nombre es Natalia Martín.
Soy de Mar del Plata y soy ama de casa. Ok, muchas gracias, Natalia. De nada. Romina, Hola, ¿cómo estás? Soy Romina Laice, soy ¿qué de acá tal? de Mar del Plata y bueno, soy ama de casa, mamá, así que por ahora estoy sin trabajo. Ok, Bueno, nada más. ok, muchas gracias, Romina. Constanza, Hola, buenas. Yo soy Constanza Ferrario, soy de Olavarría y nada, por ahora estoy sin trabajo. ok, muchas gracias. Walter, Buen día, mi nombre es buen Walter día. Cisnero, soy de Mar del Plata y empresa de transporte. Ok. Agostina, Buen día, mi nombre es Agostina Flacavento, soy de acá de Mardel y estudio, no tengo trabajo. muy bien, gracias. María Camila, Hola, buen día. ¿Se buen escucha día. bien? Sí, se oye bien. Yo soy de Comandante Nicanor Otamendi Ujú. y solamente estudio. ¿Y tu apellido? Porque no llego a leerme, disculpame. Es María Camila Larregui. Larregui. Sí. Bien, muchas gracias. Carmina, Hola, mi nombre es Carmina Díaz Valeri y soy del Calafate y estudio nada más. mirá, ¿y en este momento estás en Calafate? Sí, estoy en el Calafate. Mirá vos. Bueno, muchas gracias, Carmina. Luciana, Hola, me llamo Luciana Carrara, soy de acá de Mar del Plata y estudio. ok, muchas gracias. Antonella, Hola, soy Antonella Ciardulo, soy de San Bernardo, pero vivo en Mar del Plata y estoy buscando trabajo. ok, muchas gracias. Manuel, Sí, buen día. te silencio. Ahí está. Ahí está. Sí, soy Manuel Espadari, soy de Balcarce, pero estoy viviendo en Mar del Plata y estoy estudiando solamente. Ok, muchas gracias, Manuel. A mí me fui. Bueno, se acaba de ir Carla, vamos. Leila, Hola, buen día. Mi nombre es Leila Pérez y sí, trabajo de camarera y soy de acá de Mar del Plata. ok, gracias, Leila. Carla, Hola, profe. Sí, acá de Mar del Plata y trabajo en la Mutual de UTA. muy bien. ¿Tu apellido es ¿cómo Gudiño. Gudiño. G-U-D-I-Ñ-O. Perfecto, perfecto, muchas gracias. Ahí se me fueron. Micaela, ¿ya te nombré o no? Todavía no. No, Micaela. Hola, soy acá de Mardel y soy estudiante. Ok, muchas gracias. Julieta, Estudio, solamente. ¿cómo? Se oyó solo estudio. Ahí me escuchás, creo que Sí, me ahí sí. anda mal el Ahí sí. micrófono. Soy de La Prida, pero en este momento estoy en Mar del Plata. Estudio solamente. Ok, muchas gracias. Tomás, Hola, soy de Lobería, ahora estoy viviendo en Mardel y bueno, estoy buscando trabajo. ok, gracias, Tomás. Alicia, Sí, buen día. buenos Soy días. Alicia María Bogiano, soy de Santa Teresita, soy docente jubilada. Ok, muchas gracias. Candelaria, Hola, buen día. buenos días. Sí, yo soy de Mardel, estoy estudiando y también trabajo como camarera en una casa de té. Ok, muchas gracias, Candelaria. Martina, Hola, buen día. Soy de Lobería y estudio en Mardel y no trabajo, estoy buscando. ok, muchas gracias. Tengo a alguien que figura como Duarte, pero no me sale el nombre. O ahora se fue. Bueno, Martina No, Siri. No, ya estoy está. acá. Ahí está. Estoy acá. Martina acaba de decir. Perdón, soy Duarte Lucía. ¿Me escucha? Sí, sí, perfecto. Bueno, Duarte Lucía, soy de Mar del Plata. Ujú.
y soy becaria de un centro de investigación. Ah, mirá, ¿y qué estás investigando? Es un centro de investigación, gané una convocatoria en un centro de investigación en Perú. Se llama Instituto Peruano de Derecho y Literatura. Y mi Mirá, tema de qué bueno. investigación, sí, está bueno. Y mi tema de investigación es Derecho y Literatura, precisamente. Estoy viendo, porque él fue el año pasado y ahora tal vez sean derechos intelectuales, concretamente. Ah, mirá qué bueno. Bueno, muchas gracias. Sí. A usted. ¿Antonella ya te nombré o no? Ya me perdí un poco. Sí, Antonella. No. Sí. Sí, a vos sí. Entonces, ¿quién me queda? Natalia y Santiago, ¿no? Santiago tiene problemas de internet y Natalia me queda. No, profesor, a mí me nombró ustedes- la segunda. ¿Alguien lo nombré? Vamos a hacer más simple. ¿Alguien lo nombré acá? ¿Ya estamos todos? Bueno, cualquier cosa me avisan porque esta es la lista de asistencia y si después viste que el titular busca mucho el tema ese de las faltas para poder rendir, pero bueno. Así que si alguien no nombré, me avisa. Bueno, como le decía entonces, mi nombre es Javier Arriola, yo soy de acá de Mar del Plata, soy abogado, ejerzo la profesión, y bueno, junto a Fede y Gustavo voy a estar de profe acá en esta comisión. A nosotros nos va a tocar esta primera parte, los delitos contra la integridad sexual, que están en el título 3º del Código Penal. La idea es un poco, bueno, ahí yo les pasé en el chat varias cosas, entre ellas 2 apuntes de clase, de una primera clase y una segunda clase. La idea es que yo les vaya adelantando estos apuntes de manera que ustedes lo puedan, lo ideal en un mundo ideal sería que ustedes lo lean y que de esa manera nosotros podamos conversar y charlar durante las clases, que eso estaría buenísimo. Pero si no, también para que lo tengan durante la clase y podamos ir siguiendo, tanto ustedes como yo, el hilo de la clase y que sea mejor para todos. A partir de ahí también van a ver que yo les voy a ir mandando casos prácticos, porque la idea es que repasemos un poco los elementos principales de cada figura que estudiemos y que después, a partir del caso práctico, lo discutamos, ¿no? Y se arme un poco la discusión, a ver entre quienes acusarían y quienes defenderían, cuáles son los argumentos que se le ocurre a cada parte, y de esa manera ir analizando los elementos constitutivos de cada delito. También les paso, porque sirve muchas veces, y también para que se vayan acostumbrando a leer jurisprudencia y demás, sumarios, no les paso fallos enteros, pero sí sumarios en donde se definen o se interpretan distintas figuras o las figuras que vamos a ir estudiando. Eso también sirve mucho, porque ya van a ver que muchas veces es muy difícil definir qué se entiende por ejemplo, abuso sexual. Van a ver que la jurisprudencia tiene distintas maneras de interpretar eso, y eso en el fondo termina definiendo cuándo una persona es condenada o no, cuándo se decide si hay delito o no, ¿no? Entonces también les paso ese tipo de elementos como para que ustedes los tengan a mano y cuando sea el tiempo de estudiar les sirva un poco más. Y alguno, no los voy a llenar, pero alguno que otro artículo de doctrina referido a estos temas que también creo que va a estar bueno y que les va a servir. Para esta primera clase me pareció bueno, primero, bueno, en el apunte de la clase 1 van a encontrar cosas muy generales sobre este título, y recién en la segunda clase, o sea, en el apunte de la segunda clase, empezamos a estudiar figuras concretas. Pero de este primer apunte me gustaría charlar algunas cositas que no están y otras que sí están, que nos sirvan como herramientas a nosotros, porque en realidad esencialmente lo que nosotros vamos a hacer acá, o lo que venimos a estudiar es cuando unos hechos coinciden con la descripción típica, o sea, con una figura penal, y podemos afirmar que estamos en presencia de un delito. Esto que parece en principio bastante fácil, porque es un tema de coincidencia, es decir, bueno, cuando hay robo, bueno, cualquiera me puede decir un ejemplo de robo, cuando hay un homicidio, cualquiera me puede decir cuando hay un ejemplo de homicidio. No es tan fácil, y ya vamos a ver por qué no es tan fácil, por una serie de razones, entre ellas que nuestro lenguaje o la manera que tenemos de comunicarnos es por naturaleza impreciso, vago, con lo cual nos da la posibilidad de interpretar o de tener muchas interpretaciones, incluso sobre unos mismos hechos, ¿no? Entonces, para que exista la seguridad jurídica, es decir, para que sobre unos mismos hechos un juez no pueda decidir A y el otro Z sin ningún criterio, estamos nosotros estudiando esto, ¿no? Estamos diciendo, bueno, acá tiene que haber criterios de fondo o herramientas teóricas que nos permitan seguridad jurídica a todos, que nos permitan de alguna manera cánones de interpretación común para estar todos tranquilos, que de alguna manera entendemos todos más o menos lo mismo, porque si no estamos al arbitrio de
la voluntad o el capricho de quien tiene que juzgar. ¿Se entiende un poco esto? Es a grandes rasgos el fundamento de por qué estamos acá. A medida que vayamos estudiando los distintos delitos se van a ir dando cuenta la importancia que tiene esto para la vida misma, porque en definitiva se van a dar cuenta que lo que estamos discutiendo son límites de libertad, ámbitos de libertad, nuestros ámbitos de libertad. Entonces es importante. Como les decía, me parece que del apunte de la clase 1 quiero charlar algunas cositas que nos van a servir como herramientas para cuando estemos frente a unos hechos concretos, o sea, cuando estemos frente a un caso, podamos decidir o analizar mejor si hay delito o no hay delito, ¿no? Si estamos frente a una figura penal de las que estamos estudiando o no. Y lo primero que se me ocurre para tener como herramienta, para sentarnos a empezar a discutir esto, son tener en claro algunos principios que informan o que fundamentan el derecho penal, sin los cuales no nos podemos sentar a hablar de derecho penal. Los tenemos que tener bien en la cabeza. El primero es el principio de lesividad, que se deriva literalmente de nuestra Constitución Nacional, del artículo 19, ¿no? ¿Qué quiere decir simplemente este principio? Muy simplemente, quiere decir que las acciones que de alguna manera no dañen intereses de un tercero no pueden constituir delito. Es decir, para que exista un delito en la República Argentina, se tiene que tratar de una conducta o de hechos en donde se afecten intereses de terceros. ¿Ok? Si no hay una afectación a un interés de terceros, la Constitución tiene esta forma, dice, las acciones privadas están reservadas para Dios y el propio hombre, una cosa así, ¿no? Pero esto lo que quiere decir es que para que el Estado pueda prohibir una conducta y le pueda imponer una pena a esa conducta, eso tiene que generar una afectación a un interés de un tercero, ya sea en términos de peligro o en términos de lesión. A grandes rasgos, sería el principio de lesividad. Ya vamos a ver cómo esto se traduce muchas veces en las figuras que nosotros vamos a analizar, ¿no? Ahora cuando discutamos por ahí el caso práctico que tenemos de abuso sexual simple, quizás una de las variantes o una de las discusiones pase por ahí. Por otro lado, también el principio de culpabilidad que fundamenta el derecho penal, que de alguna manera legitima la imposición de la pena, establece que nadie puede ser hecho responsable si no estuvo en capacidad de seguir la norma, es decir, si no tenía las capacidades de seguir la norma. Esto lo estudiaron en derecho penal parte general. Si yo no soy capaz de acción porque me empujan y al empujarme lesiono a un tercero, o con un acto reflejo lesiono a un tercero, o porque no tengo conciencia de esa lesión a un tercero, no se me puede imputar a mí porque no es producto del ejercicio de mi libertad. En definitiva, esto es el principio de culpabilidad, ¿no? Para que yo pueda ser hecho responsable en términos penales, digamos, la lesión o la afectación tiene que ser imputada al ejercicio de mi libertad. Si yo no soy libre, no puedo ser responsable penalmente. ¿Se entiende eso? Si yo, por ejemplo, en los delitos de integridad sexual, que vamos a estudiar ahora, yo estoy de novio, mi novia vive en un departamento, está estudiando, vive en un departamento acá en Mar del Plata con una amiga. Yo me quedo a dormir esa noche en la casa de mi novia. Vuelvo, por ejemplo, del boliche, y está todo el departamento apagado, no quiero despertar a nadie, no prendo luces, y me voy directo a la cama de mi novia. Me meto en la cama de mi novia y abrazo, y supongan que hago algún acto de contacto de tipo sexual con quien yo creo que es mi novia. Pero da la casualidad que esa noche mi novia, no sé, por X motivo salió o se fue a lo de fulanito, menganito, y quien estaba durmiendo en la cama de mi novia era su amiga. ¿A mí se me puede imputar un delito contra la integridad sexual de la amiga de mi novia? ¿A quién se le ocurre? ¿Por qué? En verdad no, porque vos no eras, digamos, consciente de la acción que vos estabas haciendo. Exactamente. Porque no sabías. Exactamente. Ese ejemplo es un ejemplo de error de tipo. Entonces, en definitiva, no se puede imputar a mi autodeterminación, a mi libertad de organización, esa afectación a la integridad sexual de la amiga de mi novia porque yo estaba viciado por el error. Eso es más o menos una faceta del principio de culpabilidad. Entonces, para que vayamos, esas son herramientas para que cuando nosotros nos sentemos frente a un caso, que esto es lo que va a pasar en el examen, o lo que vamos a ir transcurriendo en las clases, tengamos estas herramientas para analizar ya de entrada estos hechos. Entonces, principio de lesividad, tiene que haber afectación. Mis acciones tienen que perjudicar a un tercero de alguna manera, y principio de culpabilidad. No existe la responsabilidad objetiva, yo tengo que ser
yo tengo que haber generado libremente esas consecuencias para que me las puedan imputar a mí, esa lesión a la norma, ¿verdad? Y un tercer principio, también muy importante en la materia que nos toca a nosotros, es el principio de legalidad. Principio de legalidad que implica, entre otras cosas, en lo que por ahí más nos interesa ahora, que los tipos, o sea, que las descripciones penales tienen que ser lo más precisas y lo más claras posibles. ¿Por qué? Porque de esa manera se garantiza la seguridad jurídica. Ya van a ver, cuando nosotros estudiemos, por ejemplo, el abuso sexual gravemente ultrajante, no hay mucha coincidencia en qué significa gravemente ultrajante. Esto genera indeterminación, genera inseguridad jurídica, porque no sabemos qué tipo de hechos van a poder ser encuadrados ahí y qué tipo de hechos no. Entonces, una de las consecuencias importantes del principio de legalidad es que nosotros exijamos que las descripciones legales sean precisas, sean claras, de manera de que nosotros podamos entender o de alguna manera pronosticar cuándo vamos a estar frente a un delito o no. Eso por un lado. Y por otro lado, también nos sirve de marco o de límite para la analogía. Ustedes saben que en derecho penal está prohibida la analogía en perjuicio del imputado. ¿Se entiende? Por ejemplo, la analogía es, de alguna manera, estimar o aplicarle a casos que no son iguales las mismas consecuencias. ¿Se entiende? Si nosotros nos ponemos todos de acuerdo y decimos que el abuso sexual implica el contacto entre dos cuerpos, y de repente estamos estudiando un caso donde no hay contacto entre dos cuerpos, donde no se da todavía, pero sí hay un contexto sexual, y alguien dice, bueno, acá hay abuso sexual. Un defensor le puede decir, no, momentito, lo que usted está haciendo ahí es analogía en perjuicio del imputado. Esto está prohibido en el derecho penal, porque estamos sobrepasando el límite gramatical de la letra de la ley. ¿Se entiende? Entonces, principio de legalidad, por un lado, precisión, claridad, tenemos que exigirlo como operadores del sistema, como intérpretes, y por otro lado, nos juega de marco, el límite gramatical de la letra de la ley es un límite, valga la redundancia, que no podemos sobrepasar. Ya vamos a ver que dentro de ese límite hay un montón de espacio para distintas interpretaciones, lo que genera inseguridad jurídica. Pero bueno, estas tres cositas que no están en el apunte, pero sí me interesa que las tengan presentes al momento de analizar los distintos hechos. Principio de culpabilidad, principio de lesividad y principio de legalidad. Ahora sí, ya entrando en el apunte de la primera clase, lo primero que nos encontramos cuando empezamos a analizar en cualquier manual o en cualquier libro, cuando se empieza a analizar un delito, es ¿cuál es el bien jurídico que está detrás? Entonces empezamos a hablar de bien jurídico, pero muchas veces no se sabe bien qué quiere decir o qué es el bien jurídico, ¿no? Hay un montón de cosas escritas sobre bien jurídico, incluso hay corrientes teóricas que directamente dicen, no, el bien jurídico ya no sirve para nada y no lo tienen en cuenta. A nosotros nos puede servir como herramienta para interpretar el delito, es decir, como interés tutelado. Si nosotros dijimos que no puede haber un delito si no hay una afectación a un interés de un tercero, entonces, en los delitos contra la integridad sexual deberíamos identificar cuál es ese interés detrás de estas prohibiciones. Detrás de las prohibiciones, que en general son prohibiciones de contactarse de manera prohibida sexualmente con otra persona, hay un interés vital, hay algún valor que está ahí dando vueltas. Ese valor es el que se tiene que ver afectado para que nosotros podamos afirmar que haya delito. Ese es el bien jurídico detrás de los delitos contra la integridad sexual. ¿Se entiende? Esa es la definición, digamos, eso es lo que ustedes tienen que tener en claro de qué estamos hablando cuando decimos bien jurídico. Ahora, el segundo paso es decir, ¿cuál es el bien jurídico? ¿Cuál es el interés detrás de las prohibiciones en materia penal sobre delitos sexuales? O sea, ¿por qué se prohíben, para preservar qué se prohíben este tipo de conductas? ¿Se entiende la pregunta? Porque es muy importante eso, porque si nosotros identificamos qué es lo que se está preservando, cuál es el interés que está detrás, en las distintas situaciones a las que nos enfrentemos vamos a poder decidir o aportar argumentos racionales para decir, mira, acá no se afectó este interés, entonces esto no puede constituir delito. A lo sumo constituirá un ilícito civil, una falta administrativa, pero no delito. Por eso es muy importante. Y no sé si leyeron algo, pero ya el título es bastante indicativo, ¿no? El título de esta parte del Código Penal
integridad sexual. Bueno, de alguna manera nos está dando una referencia de qué es lo que se está atacando cuando se cometen este tipo de conductas. Ya lo vamos a ver de qué se trata eso, pero antes les quería contar, así muy rápidamente, para que ustedes se den cuenta cómo las valoraciones sociales van cambiando el alcance de este tipo de delitos. A principios de siglo, cuando recién sancionaron el Código Penal en 1921, y durante mucha parte del siglo XX, estos delitos protegían la honestidad y el honor, incluso no muchas veces de la víctima, sino del varón. Por ejemplo, no había delitos de violación entre cónyuges, entre personas casadas. Por ejemplo, no había delito de violación cuando la mujer no era virgen. ¿Por qué? Porque el interés que estaba detrás no era la autodeterminación sexual y la libertad sexual de la propia víctima, la dignidad de la propia víctima, era el honor y la honestidad, el honor del varón y la honestidad de la mujer. Si nosotros decimos que eso es lo que se está protegiendo con este tipo de delitos, entonces nos lleva a este tipo de conclusiones absurdas, ¿no? El tema de los cónyuges, el tema de los ataques sexuales sobre una mujer que ya no es virgen. Bueno, esto obviamente, por suerte, fuimos evolucionando, y a partir de una reforma, que miren en qué año se da, ¿no? Obviamente que la jurisprudencia venía corrigiendo esto, pero recién a partir del año 1999 se da un cambio de paradigma en este tipo de delitos. Esta es una ley que es muy importante, que es la 25087 de 1999. Y una de las cuestiones fundamentales que cambia es esto. Dice, no, pará, un momentito. Acá, en este tipo de conducta, en este tipo de delitos, lo que se está atacando, lo que nosotros como sociedad queremos preservar y queremos evitar que se ataque, es la integridad sexual de cada persona. Bien, ahora, ¿qué quiere decir integridad sexual? ¿No? Bueno, ahí van a ver que en el apunte tienen varias definiciones según distintos autores, pero en el fondo la brújula de esto es la autodeterminación sexual, el derecho que tenemos cada uno de nosotros a autodeterminarnos en materia sexual de manera libre, sin injerencia de terceros. Entonces, se dan una idea que esto, la brújula o lo que está detrás es la libertad, ¿no? La libertad en la faceta sexual. Ahora, ¿qué pasa con los menores? ¿No? Que no son, por ejemplo, menores de 13 años, que para la ley directamente son incapaces de decidir sobre su sexualidad porque todavía son inmaduros sexualmente. Bueno, en este caso, el bien jurídico, cuando se produce un ataque sobre un menor, el interés detrás, el bien jurídico, no es tanto la autodeterminación, es decir, elegir con libertad mi manera de practicar mi sexualidad, sino la indemnidad sexual, es decir, proteger de injerencia de terceros. Déjenme que mi sexualidad se vaya desarrollando de manera libre, sin injerencia de terceros, hasta que llegue a la mayoría de edad, cuando voy a poder decidir de manera libre. Si alguien interfiere con ese proceso de maduración sexual, lo que está haciendo es atacando, no mi autodeterminación, porque todavía no puedo decidir libremente sobre mi sexualidad, sino mi indemnidad sexual. El derecho que como menor tengo yo a que nadie se meta en el desarrollo de mi sexualidad. ¿Se entiende esta diferencia? ¿La entienden? ¿Está claro? Porque es importante, ¿no? Es importante cuando vayamos estudiando las distintas figuras, cómo frente al caso de los mayores, el interés detrás, el bien jurídico protegido, es la autodeterminación sexual, es decir, la libertad, el derecho a ejercer libremente mi plan sexual de vida, y en los menores que todavía no disponen de esa libertad porque todavía no se han desarrollado completamente, que esa es otra discusión también, ¿no? Pero por lo menos para la ley argentina, menores de 13 años son incapaces absolutamente. De 13 a 18 van a ver que hay distintos grados de capacidad. Pero bueno, esta será una decisión que como sociedad tendremos que dar en el Congreso si en alguna vez la queremos cambiar. En el caso de los menores, lo que se protege no es la libertad de realizar un plan sexual de vida conforme se me plazca, sino el derecho que tienen ellos a que nadie interfiera en el desarrollo normal de su sexualidad. Son dos cuestiones distintas, pero el centro sigue siendo más o menos lo mismo, ¿no? La libertad sexual. En el caso de los mayores, ya expresada patentemente en su plan de vida, y en el caso de los menores, para que no interfieran, de manera de que cuando sean mayores, esa interferencia, o incluso en el mismo momento, produzca alguna lesión a esa libertad que cada uno de nosotros tenemos de desarrollar libremente nuestro plan de vida sexual.
¿Alguna pregunta concretamente con este tema del bien jurídico que me interesa que quede claro, porque es algo que vamos a ir repitiendo durante todas las clases? ¿A alguien le queda alguna duda respecto de esto? Me interesa que quede claro esto. Identifiquen cuál es el bien jurídico, si detrás de estos delitos, la diferencia entre los sujetos pasivos, es decir, entre las víctimas mayores y las víctimas menores, en qué caso se da, cuando un bien jurídico es la autodeterminación, caso de mayores, o la indemnidad sexual en el caso de los menores. Eso me interesa que quede claro. Y obviamente, ¿por qué es esto, no? Después, eso ya es una discusión más profunda que lo podemos charlar, pero bueno, en principio, y está acá en el apunte, pero en principio para que quede claro y para poder seguir avanzando en el análisis de las figuras que nos tocarían. ¿Alguna pregunta con respecto a esto? ¿Nada? ¿Seguro? Bien. Otra cuestión que es bastante difícil y particular de este tipo de delitos es que por lo general tienen bastantes elementos descriptivos, o sea, que son aquellos que uno que expresan una realidad que uno aprende con los sentidos, ¿verdad? Pero también tienen elementos normativos, es decir, que están definidos en función de una norma o jurídica o social. Por ejemplo, cuando hablamos de acceso carnal, bueno, van a ver que en los artículos que yo le mandé, hay gente que no se pone de acuerdo en qué quiere decir acceso carnal. Si partimos de una definición biológica, si partimos de una definición jurídica, entonces ahí este tipo de dificultades se presentan cuando los tipos penales están de alguna manera, tienen bastantes elementos normativos, como nos toca a nosotros ahora en el tema de los delitos contra la integridad sexual. Entonces eso también dificulta o de alguna manera promueve distintas interpretaciones. En definitiva, lo que nosotros intentamos es que haya criterios y cánones comunes. ¿Por qué? Porque eso repercute en la seguridad jurídica, que es lo que se busca con todo esto, ¿no? Y finalmente, para que ustedes sepan, o para que tengan en claro qué es lo que tenemos que identificar en cada delito, bien, es bastante simple, está al final del primer apunte. Por un lado, la conducta típica, o sea, ¿qué es lo que está prohibido? ¿Qué es lo que está prohibido hacer? Esa conducta típica se divide en dos dimensiones, una dimensión objetiva y una dimensión subjetiva. Luego, los sujetos que intervienen, ¿no? ¿Quiénes son los sujetos? El sujeto activo, que es el victimario, y el sujeto pasivo, quien es la víctima. Y finalmente, el objeto material en los delitos contra la integridad sexual es el cuerpo, fundamentalmente, el cuerpo de la víctima. Ahora, el objeto jurídico, lo acabamos de decir, ¿cuál es el objeto jurídico? ¿Cuál es el interés detrás de este tipo de delitos? Proteger el bien jurídico. Bien, ¿y cuál es el bien jurídico? La integridad o la indemnidad sexual. Muy bien, perfecto. Entonces, si nosotros aprendemos en esta clase a identificar esos elementos, vamos a estar bien. Conducta típica, sujetos y objeto. Vamos a ver ya después en cada figura penal cómo se irá dando esto. Bueno, vamos... ¿Hasta qué hora es la clase esta? No me acuerdo. 9:30. Perfecto. Bueno, si voy muy rápido, a mí lo que no me gusta, ahora igual cuando lleguemos a la parte práctica, espero que se motiven un poco más y que empiecen a hablar, porque la idea es esa. No me gusta estar hablando todo el tiempo y que sea un monólogo. La duda que se les presente, la pregunta o lo que quieran decir, directamente se desbloquea, o sea, se desmutean y hablan, ¿no? Porque si no, ya que yo hable todo el día se pone bastante aburrido. Bueno, con esas herramientas que acabamos de ver, que de alguna manera nos tienen que servir para empezar a analizar las figuras concretamente, vamos ahora sí a empezar a analizar los tipos penales descritos en el artículo 119, que es el primer artículo del título tercero del Código Penal. En ese artículo se regulan tres figuras, o sea, tres conductas típicas distintas, pero las tres son de abuso sexual. De alguna manera puede decirse que se reguló de forma progresiva, es decir, desde el abuso sexual simple hasta los abusos sexuales más agravados. Está abuso sexual simple, abuso sexual gravemente ultrajante y abuso sexual con acceso carnal. E incluso después tenemos situaciones que agravan estas tres hipótesis, ¿no?
Pero para que entendamos más o menos la lógica detrás de estos delitos, de menor a mayor. El abuso sexual sería el ataque más leve, si se quiere, a el bien jurídico, y después el abuso sexual con acceso carnal, para nuestro legislador, es una de las formas más graves de ataque a este bien jurídico, ¿verdad? Entonces, lo que hay es una especie de progresión en ese artículo, que va de menor a mayor. Entonces, como les decía, en el primer párrafo se tipifica la figura del abuso sexual simple, que se aplica de manera subsidiaria, es decir, en la medida en que no podamos decir, no, momentito, acá hay abuso sexual gravemente ultrajante, acá hay abuso sexual con acceso carnal, en la medida que estas dos variantes no vayan, se aplica el abuso sexual simple, es decir, es una figura de carácter subsidiario. Bien. Entonces, y está contemplada en el primer párrafo del artículo 119, dice más o menos así. Será reprimido con prisión o reclusión de 6 meses a 4 años, abuso sexual simple, tiene una pena más o menos baja, porque, digamos, ustedes saben que las penas que van de menores a 3 años son delitos que son excarcelables, es decir, que su ejecución, salvo algunas excepciones, va a quedar suspendida, o sea, no se va a efectivar, no es de cumplimiento efectivo. Mayores a 3 años, sí. Acá vemos que 3 años es casi el máximo. Entonces, si se quiere por ahí, que yo estoy de acuerdo, ¿no? con la escala penal que se pone, porque en realidad es una conducta en la que pueden entrar muchos actos que quizás no merecen un reproche de cárcel efectiva. Ya lo vamos a ver. Pero dice entonces, la pena sería de 6 meses a 4 años, y acá entra así a definir el delito, el que abusare sexualmente de una persona, primera fórmula, abusar sexualmente de una persona, cuando ésta fuera menor de 13 años. Primer supuesto. Abusar sexualmente de una persona cuando ésta fuera menor de 13 años. O cuando mediare violencia, amenaza, abuso coactivo o intimidatorio de una relación de dependencia, de autoridad o de poder, segundo supuesto, es decir, cuando mediare violencia, amenaza, abuso coactivo, intimidatorio de una relación de dependencia, autoridad o de poder. ¿Qué quiere decir esto? En el fondo ya lo vamos a ver con más detalle. Estos son medios que anulan ¿qué? El consentimiento de la víctima, el consentimiento del sujeto pasivo, la violencia, la amenaza, el abuso coactivo o intimidatorio de una relación de dependencia, de autoridad o de poder, lo que hace es viciar, anular el consentimiento de quien resulta víctima. Si a mí me obligan a tener relaciones sexuales con alguien mediante amenaza, lo que están viciando es mi consentimiento. Bien, y el tercer supuesto es aprovechándose de que la víctima, por cualquier causa, no haya podido consentir libremente la acción. Este tercer supuesto es un supuesto más abierto y tiene un condimento particular, que es el aprovechamiento. Por ejemplo, el ejemplo paradigmático de esto es si hay una persona que está que se pasó de alcohol o de droga, por ejemplo, y está en un boliche, tirada en el sillón del VIP o de cualquier lado, y viene alguien, se le sienta al lado y la empieza a tocar, o lo empieza a tocar, claramente ahí ¿qué se da? ¿Qué es lo que se da ahí? Se da un aprovechamiento por parte de quien se sienta al lado de que la víctima, persona que está tirada, desvanecida, no puede consentir la acción. Quizás si el tipo o la tipa hubiese estado consienten ese encuentro sexual, ¿no? Este es un ejemplo que también está bueno discutirlo. Por ejemplo, en un boliche, conozco a alguien, a un varón, una mujer, lo que sea, empiezo a hablar, hay buena onda, bailamos, tomamos algo, al principio de la noche. Sigue la noche avanzando, cada uno hace la suya, cada uno va con sus amigos, y la persona con la que yo tuve esa buena onda, y hasta quizás nos dimos un beso, si quieren, se pasa de copa, se pasa de droga o lo que sea, y queda tirado o desvanecido en un sillón. Yo me acerco y lo intento reanimar, y en ese intentar reanimar hago contactos sexuales. Bueno, ahí claramente hay claramente no sé, lo podemos discutir. Si alguien no está de acuerdo, dígame, no, profe, yo no estoy de acuerdo. Pero un fiscal podría sostener, acusando de decir, mire, lo que usted hizo sobre el final de la noche es un abuso sexual, ponele que haya hecho tocamiento nomás, abuso sexual simple aprovechándose de que la víctima, por estar inconsciente, no pudo consentir libremente la acción. Defensor, no, momentito, porque ella ya había dado su consentimiento tiempo antes cuando había estado con mi cliente dándose besos en la barra del boliche. Bueno, ahí hay una discusión,
¿verdad? ¿Se entiende más o menos cuál es el conflicto al que apunto, o qué es lo que más o menos les parece? No es tan simple. A ver, ¿a quién se le ocurre una solución respecto a esto? ¿Quién acusaría o quién defendería este caso? Si fuesen ustedes. Elena acusa. ¿Alguien defiende este caso? Sí, yo acuso. El consentimiento es al momento de la relación. Si yo le doy permiso un día y al otro no, así no es la cosa. Estoy de acuerdo con Candelaria. También sí, pensaba, Sol Duarte, Mm. pensaba también la cuestión del consentimiento, si hay teorías respecto a cuándo se considera que hay consentimiento, si es algo actual, que es lo que creo, o si no, Claro, o sea, me parece que exactamente. primero tendríamos que evaluar eso, ¿no? Estoy de acuerdo con vos y es algo bastante polémico en este tipo de delitos. ¿Por qué? Porque ¿cómo entendemos el consentimiento? ¿Como un contrato? Es decir, como un acto donde de repente, bueno, consentimos a hacer esto, y se terminó. Y durante el encuentro sexual quedamos sujetos a ese contrato que hicimos. Esto es una manera de entender el consentimiento. Otra manera, si no la entendí mal a Sol, es decir, no, el consentimiento es dinámico. Yo puedo tener un consentimiento al inicio y puedo no tenerlo al final, o puedo tener más, o puedo consentir más prácticas al final de las que consentí al principio. Entonces no podemos comprender el consentimiento eje de este tipo de delitos como un contrato estático, sino como algo dinámico que va cambiando. Esto nos genera a los operadores jurídicos una dificultad tremenda, porque entonces se empiezan a complicar este tipo de casos. No quiero adelantarme, pero cuando estudiemos el delito de abuso sexual con acceso carnal, hay un ejemplo que me gusta mucho por la polémica que suscita, que es el siguiente. No quiero que lo analicemos ahora, pero para que entendamos esto del consentimiento, ¿no? Hasta qué punto puede llegar a afectar y hasta qué punto estamos decidiendo la libertad o no libertad de una persona en particular. Con esto no estoy argumentando moralmente en favor de alguien ni de nada, sino que lo que estamos discutiendo son ámbitos de libertad. Y esto es muy importante. Bien, ejemplo, relaciones sexuales consentidas entre dos personas, no importa sexo, género, no importa, entre dos personas. Comienzan las relaciones sexuales consentidas, cuidadas, es decir, usando preservativo. En un momento de la relación sexual, la persona que está usando preservativo se lo saca sin avisarle a la otra persona y eyacula dentro del cuerpo de la otra persona. Finalmente, la persona se da cuenta y le dice, no, yo no consentí esto, vos abusaste sexualmente de mí porque yo esta práctica no la consentí. No quiero que lo discutamos ahora, pero para que ustedes sepan, no hay ni siquiera acuerdo, lo charlamos dentro de la cátedra y hay opiniones encontradas. Cuando estudiemos el delito de abuso sexual, me gustaría que cada uno vaya pensando argumentos en favor y en contra, pero una pista puede ser lo que decía Sol y Candelaria hace un ratito respecto del tema del consentimiento, cómo lo entendemos y cómo esa definición de consentimiento termina afectando la interpretación del tipo penal y terminamos o condenando o absolviendo a una persona, o poniéndole o tipificando el hecho en una conducta menos grave, como por ejemplo un abuso sexual gravemente ultrajante o un abuso sexual simple, ¿no? Bueno, todo eso lo vamos a ver después una vez que trabajemos ese ejemplo. Pero ahora vamos a analizar los elementos concretos del abuso sexual simple, así después podemos charlar el caso que traje para la clase de hoy. Entonces, como dijimos, el primer elemento de la dimensión objetiva es abusar sexualmente de una persona. ¿Qué quiere decir? ¿A quién se le ocurre? ¿Qué es abusar sexualmente de una persona? ¿Nadie se le ocurre? Romper con ese límite gramatical de la ley. ¿Pero qué quiere decir, Tomás? Dame un ejemplo. Y que pasaste un límite, que no consentiste algo, no. No, pero no me hables de consentimiento, no me hables de consentimiento. Pero es un delito, o sea, es algo como que está mal. ¿Cuál sería la conducta? Alguien deme un ejemplo, una conducta de lo que constituye objetivamente abusar sexualmente de una persona. Te doy un ejemplo. Darle un beso en la boca a una chica sin su consentimiento. ¿Es abuso sexual o no? Sí. Depende, sí, sin consentimiento, sí. Pero no, la conducta, el sin consentimiento está clarísimo, porque si no, no hay delito sexual. Eso lo tenemos de base. Dar un beso en la boca. Alguien que me defienda con algún argumento por qué esa conducta de darle un beso en la boca a alguien es una conducta de abuso sexual. ¿Cómo lo justificamos? ¿Se entiende a lo que voy? Porque si yo digo, tocarle los pechos por debajo de una remera de una mujer,
Y todos van a decir, sí, por supuesto. ¿Por qué? Bueno, porque y ahí empezamos a construir argumentos. Porque es un acto que materializa conducta de proyección sexual que tienen carácter objetivamente sexual. Entonces yo ahí estoy justificando qué entiendo, o estoy definiendo qué entiendo por abuso sexual. Un acto que materializa conductas de proyección sexual, que además el carácter de esa conducta es objetivamente sexual. A diferencia de, por ejemplo, un instructor de yoga o un médico que está revisando a su ginecólogo, que está revisando a su paciente, que no se sale del protocolo de atención, pero que sin embargo a él le genera mucha tensión sexual y hasta le genera excitación sexual. ¿Alguien podría sostener que esa revisión es un abuso sexual? Si no se sale de los protocolos de atención, no, porque no está afectando a la víctima, está haciendo su trabajo y mientras la víctima no se sienta afectada. Hay un argumento mejor, porque ahí estamos poniendo el foco en las intenciones de la víctima, y en realidad lo que nosotros estamos haciendo acá es construyendo de alguna manera, interpretando reglas generales para toda la sociedad, con lo cual lo que no hay ahí, lo que falta en esa conducta, es el carácter objetivamente sexual de esa conducta. Porque si bien el médico puede tener esas intenciones impúdicas, lascivas o lo que sea cuando está atendiendo, esa práctica para todos nosotros no tiene carácter objetivamente sexual. Recuerden, principio de lesividad, las intenciones, las acciones privadas quedan reservadas para el hombre y para Dios. Bueno, esa frase que hay. Entonces, vamos de vuelta. Abusar sexualmente de una persona es muy difícil definirlo, incluso si nosotros vamos a los sumarios que yo les traje, se van a dar cuenta, miren lo que dice, por ejemplo, la jurisprudencia, ¿no? La figura básica del abuso sexual, artículo 19, el primer párrafo, se reduce a meros tocamientos invercundos, siendo lo degradante del abuso lo que califica una consecuencia del derecho al reconocimiento de la dignidad. Bueno, tocamientos invercundos. Y esto, a ver, para que entendamos la seriedad de esto es un fallo del Tribunal de Casación de La Plata, que es el máximo tribunal en materia penal de la provincia, debajo de la Corte, y define el abuso sexual, y no estoy hablando del año 2015, define el abuso sexual como tocamientos invercundos. ¿A alguien de ustedes se le hubiera ocurrido definir, cuando yo pregunté en qué consiste una conducta de abuso sexual? Sí, profesor, yo sé, ¿son tocamientos invercundos? No, bueno, esto definió un caso real de una persona real. ¿Se entiende la importancia de lo que estamos discutiendo? Por ejemplo, otro dice, para configurar el delito de abuso sexual del artículo 119, también del Tribunal de Casación Penal, dice, no basta con la clara intención de abusar sexualmente. Por ejemplo, el ginecólogo que tiene intención de abusar sexualmente, porque a él le está produciendo placer y excitación esa atención, ni con la supuesta actitud del encausado, esto que estamos hablando, para satisfacer sus deseos sexuales, sino que necesariamente debe producirse una afectación física en el cuerpo de la víctima o que por obra del actor, acá está hablando de un caso en donde se ofrecía dinero por mantener sexo, ¿no? Donde alguien, no sé qué relación había entre las dos partes, pero una parte le ofrecía dinero a otra para tener sexo. Se hizo la denuncia por abuso sexual y el juez dice, no, mira, acá lo que tiene que haber para abuso sexual, tiene que haber tocamiento. Entonces yo lo que está definiendo es decir, no, una conducta de abuso sexual exige el contacto entre dos cuerpos. Eso es lo que está diciendo. No, si a la persona que ofreció dinero eso le generaba placer sexual o le generaba de alguna manera una intención subjetiva de carácter sexual, no importa, ¿no? Profe, disculpe, entonces quiere decirlo, no se puede tipificar como delito lo que piensa el ginecólogo en este caso moralmente. No, moralmente sí lo podemos reprochar, si es que uno se para moralmente en ese lugar. No podemos decir que constituye delito. Claro, porque no hubo un contacto físico. No, en el caso del ginecólogo sí hay contacto físico porque la está revisando, ¿no? ¿Verdad? En este caso del fallo del Tribunal de Casación Penal no hubo contacto físico. Claro. Pero en los dos casos, lo que puede ser moralmente reprochable, pero no penalmente reprochable, ¿qué es? Las intenciones. Sí. Okay. Ahí entendí. Eso quisiera. Una pregunta, ¿no se admite la tentativa en este caso? Sí, claro, bueno, tentativa puede ser, sí, podemos discutir después cuándo habría tentativa y podemos discutirlo, sí, por supuesto. Este caso que le ofrece el dinero, por ejemplo. O sea, no sé. Bueno, ahí un abogado defensor te lo discutiría mucho, porque ofrecer dinero
no sé si es un acto, si nosotros acabamos de decir, ¿no? Si me siguen con el apunte de la clase 2, ahí sobre el final, está más o menos ahí definido, o por lo menos, no es esto, obviamente, lo que dice el apunte, lo que vamos charlando, no son verdades absolutas, sino que mientras que otra persona tenga argumentos racionales respecto de la misma situación, se puede sostener. O sea, una de las mejores cosas del derecho es que justamente mientras la argumentación sea racional y controlable, es legítima. Bien, pero si nosotros coincidimos de alguna manera en que la conducta de abuso sexual es una conducta que materializa actos de proyección sexual y que además son actos de carácter objetivamente sexual, el tema de ofrecer dinero, simplemente ofrecer dinero y nada más para tener un encuentro sexual, no sé si lo podemos encajar ahí. No sé si nos estaríamos, como dijo el compañero hoy, extralimitando en el marco gramatical del abuso sexual y haciendo una analogía en perjuicio del imputado. Entonces yo ahí, abogado defensor, podría decir, mire, usted está haciendo algo que en derecho penal está prohibido. En todo caso, póngame una multa civil, una multa administrativa o una contravención provincial, pero no es un delito penal. ¿Se entendió, Profesor, Julián? Sí. una pregunta respecto a eso. En civil está lo que se conoce como los indicios que van constituyendo una presunción. Acá eso no existe, ¿no? O porque, por ejemplo, esto de ofrecer dinero podría ser un indicio que llevara a la presunción de que tal vez, bueno, se podía constituir el tipo legal. ¿Eso existe en penal? ¿O por Claro, el principio de legalidad es imposible? Justamente, ahí hay dos cosas, me parece que son dos elementos de plano distintos. Por un lado, el tema procesal, lo que vas a hacer referencia, que existe, por supuesto, toda investigación penal se basa o se justifica cuando no tenemos prueba directa, cuando no hay un testigo que dice yo vi cómo fue esto, y fue así, 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 y hay otro que dice sí, yo lo corroboro. Cuando no existen esas pruebas, que son este tipo de delitos que estamos estudiando, son digamos, el ejemplo paradigmático de la falta de prueba directa. ¿Y cómo se llega a condenas? Estamos hablando en el plano procesal, por indicios que van de alguna manera confirmando la hipótesis de acusación. Ahora, otro plano, Sol. La hipótesis de acusación tiene que estar referida a un tipo legal, principio de legalidad. Si nosotros decimos que ofrecer dinero no está incluido en el límite gramatical de abuso sexual, entonces por más indicios que haya de que él efectivamente ofreció dinero, eso no va a constituir una conducta de abuso sexual. ¿Se entiende? Sí, entiendo. Gracias. ¿Seguro? Sí, lo pienso simplemente. ¿Cómo podría ligarse ese ofrecimiento de dinero a algo sexual? Claro. Tendría que haber algo que lo ligue, como para que constituya un indicio. Tendríamos que tener un hecho que encaje en la descripción de abuso sexual. Alguien puede decir, o sea, Sol, si vos podés construir una argumentación... Soy Lucía. Bueno, menos mal que me dijiste porque te iba a decir Sol todo el cuatrimestre. Sí. No sé por qué me quedé con Sol. Bueno, Lucía, si vos podés construir una argumentación respecto de que el ofrecer dinero en un determinado contexto, porque ahí sí ya me estás modificando los hechos, si es solo ofrecer dinero, yo me paro más sobre la defensa. Pero si el contexto es distinto, no sé, si estamos hablando de que el tipo o la tipa la retiró y la llevó a un lugar más recluido, donde están los dos solos, donde quizás el sujeto pasivo tenía menos chances o se sentía más intimidado, bueno, ahí podemos, como decís vos, con distintos indicios del contexto de la situación, tratar de encuadrarlo en la hipótesis del tipo penal. Pero estamos cambiando el ejemplo. Si es solo ofrecer dinero, a mí me resulta difícil encuadrarlo en la conducta de abuso sexual. Pero repito, puede existir alguna argumentación en esa línea. En ese ejemplo sería coacción, ¿no? O intimidación, quizás, ¿no? Intimidación, quizás por ahí. ¿No puede ser, por ejemplo, aprovechándose de la situación de la víctima, pero desde un lado más económico? Bueno, sí, bueno, ahí ya me están cambiando el esquema. Sí, claro, obviamente, sí, puede ser. Lo podemos construir.
sí, sin lugar a dudas. De hecho, ahora cuando analicemos violencia, bueno, ahora viene justo, ahora llegamos a eso. Le hacemos acordar que cuando cuando discutamos qué quiere decir violencia, digamos algo sobre la violencia económica. Bueno, entonces, volvamos al análisis del abuso sexual simple. Primera conducta, o primer elemento objetivo, abusar sexualmente de otra persona. Ya dijimos que entonces lo que constituye una conducta de abuso sexual es un acto de proyección sexual de carácter objetivo. O sea, es una conducta o un acto que materializa conductas de proyección sexual de carácter objetivo. Ya ven cómo decir que un acto proyecta conductas de connotación sexual, alguien me puede decir, bueno, para mí connotación sexual tiene este ejemplo, y otro me puede decir, no, para mí connotación sexual no tiene ese ejemplo. Por ejemplo, el beso en los labios, que era lo que discutíamos hoy temprano. Que yo les pregunté a alguien, arguménteme por qué un beso en los labios, sin consentimiento, obviamente, claramente, constituye una conducta de abuso sexual. Y quizás, si alguno de ustedes me hubiese dicho, mire, profe, ¿por qué? O mirá, no sé por qué sale mire. Mirá, profe, porque un beso en los labios es un acto que materializa una conducta con proyección sexual y que además es de carácter objetivo, porque todos nosotros objetivamente relacionamos el beso en los labios a una actividad sexual o con proyección sexual. Bueno, eso podría haber sido un argumento sostenible respecto de por qué un beso en la boca a otra persona sin su consentimiento constituiría una conducta de abuso sexual. ¿Se entendió? ¿Sí? Bueno, entonces, abusar sexualmente ya más o menos tenemos definido qué es lo que es. Ahí en el apunte les queda, cuando tengan que estudiar para el parcial, les queda más resumido y con frases así más para que les quede. Segundo elemento, abusar sexualmente de una persona menor de 13 años. Acá directamente la ley dice, si la persona es menor de 13 años, no me importa si el nene o la nena o lo que sea, menor de 13 años, prestó su consentimiento. Para la ley, el menor de 13 años es incapaz absolutamente de dar su consentimiento. Entonces, si yo realizo un acto de carácter objetivamente sexual con un menor de 13 años, estoy cometiendo el delito de abuso sexual. No me importa que el menor de 13 años me lo haya pedido, que lo haya consentido. Para la ley, no hay consentimiento que valga en los menores de 13 años. ¿Se entendió? Primera hipótesis. Segunda hipótesis del delito. Ahora sí. ¿Cómo se anula ese consentimiento en víctimas mayores de 13 años? Bueno, primera hipótesis. Cuando mediare violencia. Bueno, y entonces la dificultad que tenemos ahora es cómo definimos violencia, porque hay que precisar el término violencia. Por ejemplo, en años anteriores, y no nos tenemos que ir mucho tiempo más para atrás, quizás un fiscal no podría sostener la violencia económica, que hoy en día está reconocida por la Ley de Protección contra la Mujer, la 26485, ¿verdad? La violencia económica. No conozco ningún caso, ¿no? Pero para el argumento mismo. Es decir, bueno, si mi pareja, por ejemplo, o lo que sea, me obliga a tener relaciones sexuales a partir de una dependencia económica, con base en la Ley de Protección contra la Mujer, donde está definido textualmente qué es la violencia económica, yo fiscal, podría decir, acá hay un delito de abuso sexual. Estoy hablando, no conozco un caso real ni nada, pero para que entendamos cómo el término violencia puede ser más amplio o más estricto según la interpretación que nosotros les demos. Por ejemplo, el artículo 78 del Código Penal entiende, contenido dentro del término violencia, el uso de medios hipnóticos o narcóticos. Entonces, si yo te doy drogas para que vos pierdas tu conciencia, eso se entiende como violencia también. Entonces, entraría dentro de esta hipótesis del abuso sexual. En definitiva, es obligar a alguien a hacer, omitir o a tolerar algo. ¿Qué estamos haciendo? Estamos anulando la voluntad de la víctima, anulando su autodeterminación. ¿Se entiende? Y esto de la violencia económica, no sé si alguien conoce algún caso o alguna experiencia que haya habido, pero yo creo que es importante y que nos demuestra cómo, depende cómo interpretamos el término de violencia, vamos a poder encajar conductas dentro de este tipo penal o no. ¿Alguna pregunta con respecto a esto? Segunda hipótesis,
segundo medio para anular el consentimiento, cuando mediare amenaza. La amenaza, como todos saben, tiene que ser una amenaza grave, seria e inminente, grave, seria e inminente, que dependa de mi voluntad. Yo no le puedo decir a alguien, tener relaciones conmigo si no te va a partir un rayo en este momento. Me va a mirar y me va a decir, joya, me voy caminando. ¿Por qué? Porque esa amenaza no depende de mi voluntad. No es una amenaza seria, no es una amenaza grave. No, para que la amenaza tenga efecto, para que yo me pueda sentir coaccionado, para que yo me pueda sentir afectado en mi libertad, la amenaza que estoy recibiendo tiene que ser seria, tiene que ser grave, tiene que ser inminente y tiene que depender de la voluntad de quien está amenazando. Esto, si no, no constituiría una amenaza en estos términos. Bien, tercera hipótesis. Cuando mediare abuso coactivo o intimidatorio de una relación de dependencia, autoridad o del poder. Entonces, lo principal en esta hipótesis es que victimario y víctima, sujeto activo y sujeto pasivo, tienen una relación desigual. Es decir, hay un desequilibrio en esa relación. En un caso es una relación de dependencia, es decir, cuando la víctima está subordinada al sujeto activo, puede ser una dependencia económica, puede ser una dependencia moral, hay una relación desigual. Cuando es una relación desequilibrada por autoridad, es decir, cuando la ley es la que establece esa diferencia entre una persona y otra, por ejemplo, en el ejército, un jefe a un subordinado, ¿se entiende? Y cuando hay una relación de poder, que es bastante parecida a la primera hipótesis de dependencia, cuando de hecho una persona controla a la otra, por ejemplo, cuando hay una dominación psicológica o cuando hay algo por el estilo, lo que es fundamental en esta hipótesis es que siempre hay una relación desigual entre sujeto activo y sujeto pasivo, que mediante la coacción o intimidación del sujeto activo logra el abuso sexual. ¿Se entendió? Bien. Y finalmente, bueno, y acá hay una diferencia, por ejemplo, que podemos discutir con el acoso sexual. ¿Qué pasa si, por ejemplo, yo, jefe, me siento en la oficina de una empleada y le hago comentarios fuera de lugar o le insinúo de alguna manera que ella podría tener algún beneficio si accede a tener algún tipo de encuentro sexual conmigo? ¿Eso lo podemos definir como abuso sexual o no? ¿Sí o no? ¿Y por qué? En principio, ¿hay una relación desigual entre las partes? En ese caso sí, porque laboral y encima es económica también y un montón de otras cuestiones, pero sí. ¿Y qué es lo que falta acá? La acción típica que es abusar sexualmente. La acción típica que es los abusar tocamientos. Entonces, como dijo una compañera muy temprano, no me acuerdo quién, si del contexto podemos afirmar con distintos indicios, como decía Lucía, podemos decir, acá lo que hay es tentativa de abuso sexual, porque todavía no se produjo ese tocamiento, todavía no se produjo esa conducta de abuso, pero ya hay un principio de ejecución. Por ejemplo, no sé, que la haya llevado a su despacho y que entre en este jueguito medio psicológico, medio de empezar a encinarse, que se dé vuelta, que se siente al lado y que de repente entre un empleado o una secretaria o lo que sea, ¿no? Ahí lo que hay es, si bien no hubo contacto, todavía no hubo abuso sexual, algún fiscal podría decir, bueno, pero ya hubo comienzo de ejecución en hipótesis de abuso coactivo o intimidatorio de una relación de autoridad, en este caso. ¿Se entiende? Podría sostenerse el abuso sexual en grado tentativo. ¿Cómo? Profe, entonces sí se admite el grado de tentativa en el abuso. Bueno, no entendí eso. El abuso sexual es un delito de mera actividad, es decir, que se realiza con la sola conducta. Entonces, en principio alguien diría, bueno, entonces no es posible la tentativa. Ojo, podemos imaginarnos supuestos de tentativa, como por ejemplo este. Podemos imaginarnos. ¿Es difícil? ¿Es de laboratorio? Sí, pero no es imposible. Si por ejemplo, pensémoslo juntos, el tema del despacho del jefe, en donde el jefe se le está insinuando, está abusando coactivamente o intimidatoriamente. Hola Jazmín, no hay problema, ahora te anoto.
intimidatoriamente o coactivamente de esa relación. Y entra una tercera persona que hace que esa situación finalice antes del tocamiento. Uno podría sostener, bueno, pero se dio un principio de ejecución que no llegó a consumarse por cuestiones ajenas a la voluntad del sujeto activo. ¿Es difícil? Sí. ¿Es defendible del otro lado? Sí, es muy defendible, pero lo podríamos pensar. La mayoría de los delitos instantáneos, o sea, de mera actividad, no admiten tentativa. Pero eso no quiere decir que nosotros no podamos construir supuestos donde sí, ya vamos a ver en otro tipo de delitos donde también son de mera actividad, donde se puede pensar supuestos de tentativa. Aquí anoto a Jazmín, listo. Bien. Y el último Doctor, supuesto... el supuesto de tentativa se me ocurre que un psicólogo puede ser como bastante evidente, ¿no? Porque hasta llegar al tocamiento puede pasar mucho tiempo, pero en todo ese tiempo está generando algo en la conciencia de la persona, o sea, tratando de convencerla. Puede ser, ¿sí? Puede ser, sería un buen ejemplo. Tendríamos que contextualizarlo en un hecho concreto, ¿no? También, pero sí puede ser. Bien, el último ejemplo es aprovechándose de que la víctima, es este del boliche que hablábamos al principio, aprovechándose de que la víctima, por cualquier causa, no haya podido consentir libremente la acción. Acá la ley no enumera taxativamente los medios comisivos de esta, o sea, no dice que la víctima no pudo consentir la acción por esto, por esto y por esto. Lo deja abierto. Entonces quiere decir que no pudo consentir la acción desde que estaba tirado en el boliche sin conciencia hasta cualquier ejemplo en donde, por ejemplo, el ejemplo del abuso sexual, en donde el sujeto pasivo, el abuso sexual con acceso carnal, no pudo consentir la práctica del acceso carnal sin protección. ¿Por qué? Porque no se enteró que la otra persona se sacó el preservativo. Alguien podría sostener esa hipótesis, decir, bueno, mire, aquí el sujeto pasivo no pudo consentir libremente la acción porque no conoció ese detalle, esa conducta que tuvo el sujeto activo. Entonces yo lo puedo encajar en esta hipótesis. Es difícil, pero uno de los argumentos que se dio dentro de la cátedra es este, ¿no? Abuso sexual con acceso carnal porque la víctima no pudo consentir libremente la acción. Y el sujeto activo se aprovechó de esa situación. Porque se aprovechó que la víctima, no sé, por X circunstancia de la práctica sexual del momento, que hay miles, no se enteró que la otra persona se sacó el preservativo. Bien. Entonces, ¿alguna pregunta con respecto a estas cosas? A estos, digamos, a los medios, a la parte objetiva del delito que acabamos de repasar, ¿no? Bueno, vamos a la dimensión subjetiva y ya después nos metemos en el caso de hoy, a los últimos 20 minutitos, para discutirlo. Obviamente, este delito es un delito en términos de imputación subjetiva. ¿Cómo va a ser? ¿Qué vamos a exigir acá? ¿Yo puedo imprudentemente cometer un abuso sexual? No, tiene que ser con dolo. Tiene que ser con dolo. El dolo directo, ¿no? El dolo directo, que constituye, no me voy a meter, lo deben haber estudiado en derecho penal, pero no me voy a meter en la infinidad de discusiones que hay respecto de definir el contenido del dolo, pero nos podemos quedar con que el dolo es el conocimiento de que estoy desarrollando, que estoy ejecutando un acto de contenido objetivamente sexual y la intención de hacerlo, ¿no? Voluntad, conocimiento y voluntad, en términos tradicionales. No es mi opinión personal, yo defino el dolo de manera distinta, pero no los voy a poner en ese problemón porque ni siquiera la doctrina se pone de acuerdo, no vamos a nosotros acá. Bien, salvo, entonces nosotros, es suficiente el dolo directo en el abuso sexual simple, salvo en una hipótesis, que es la última que vimos, que requiere algo más, que es cuando yo me aprovecho de que la víctima no pudo consentir. Acá no solo tengo que tener ese conocimiento y esa voluntad de realizar el acto sexual, de realizar el tocamiento en el boliche, sino que además me tengo que estar aprovechando de que la víctima no puede consentir. ¿Se entiende este contenido subjetivo extra diferente del dolo? El dolo de cometer el acto, es decir, conocer que estoy cometiendo un acto de contenido sexual y además querer hacerlo, pero además queriéndome aprovechar de que la víctima no puede consentir en ese momento. Entonces yo me estoy aprovechando de esa situación. Este es un elemento
subjetivo distinto del dolo que se exige solo en esta última hipótesis. ¿Ok? Entonces, abuso sexual, dolo directo, más aprovechamiento de que la víctima no pudo consentir libremente la acción, solo en esa hipótesis, solo en la última modalidad, que es la que vimos. ¿Ok? En las primeras, cuando hay violencia, cuando hay amenazas, cuando hay abuso coactivo de una situación de poder, de autoridad o de dependencia, no se exige el aprovechamiento. Sí se exige el aprovechamiento cuando la víctima no puede consentir de ninguna manera libremente la acción. ¿Ok? Y después tenemos el problema claramente de el dolo eventual, por ejemplo, sobre todo en la edad de la víctima y ese tipo de cosas. Pero bueno, es un problema que por ahí estaría bueno estudiarlo con algún caso, quizás más adelante lo podamos hacer. Pero en principio, para que a ustedes les quede claro, en el abuso sexual se exige el dolo directo. Y en la hipótesis de que la víctima no haya podido consentir libremente la acción, además se exige un elemento subjetivo extra, que es este aprovechamiento por parte del sujeto activo de esa situación en concreto. ¿Se entendió? ¿Va? Bueno, ¿tienen todos ahí el caso práctico de hoy? ¿Ya lo tienen ahí? ¿Estamos? ¿Me contestan? Porque no sé si ¿lo tienen o no? ¿Está en el campus, profe? No, se los mandé todos los archivos por el chat. Sí, yo lo leo. Sí. Bueno, vamos a una cosa, yo lo leo y lo discutimos. Profe, una pregunta, ¿cuál es de todos los archivos? Porque tengo abierto WhatsApp web y quiero abrirlo. El que dice discusión práctica de abuso sexual simple. Pero bueno, no importa. Lo leo medio rapidito y después lo discutimos, ¿ok? Bueno, ahí va. Martín, de 20 años, conoció a Laura, de 19, a través de Instagram. Con el correr de los días, las interacciones entre ambos fueron aumentando. Martín comentaba cada una de las fotos que subía Laura, y Laura comenzó con respuestas cortas que luego, producto de la insistencia de Martín, se fueron convirtiendo en conversaciones intermitentes a través del chat de la aplicación. Finalmente, Martín logró convencer a Laura para salir a tomar algo juntos. Cuando Martín pasó a buscar a Laura, ella se dio cuenta inmediatamente que no le gustaba. Sin embargo, para no ser cruel con él ni mala onda, decidió salir igual y pasar un momento agradable en la medida de lo posible. Para Martín, por el contrario, fue verla a Laura y desearla aún más. Se fueron juntos al bar. Durante el encuentro, Laura fue cortés y amable. Martín se comportó de manera respetuosa, aunque más de una vez hizo explícito su deseo sexual con respecto a Laura mediante chistes y acotaciones de contenido sexual. Laura, disimuladamente, evitó decir que no explícitamente frente a cada una de estas referencias, quizás pensando en que no quería herir los sentimientos de Martín. Se sentía cómoda con la situación de estar tomando algo en un bar, la estaba pasando bien, pero en ningún momento demostró el mismo deseo que Martín. Cuando terminaron de tomar unos tragos, Martín se ofreció a llevar a Laura hasta su casa. Laura aceptó y se subió al auto. Al llegar a la puerta de la casa de Laura, Martín acercó el auto hasta el cordón de la vereda y apagó el motor. En ese momento, Martín se inclina hacia ella, tomándola de su hombro con un brazo y acariciándole el pelo sobre su nuca con el otro. Ante esta situación, Laura se puso muy incómoda y, sin decir nada, intentó bajarse del auto estirando la mano hasta la manija de la puerta. Sin embargo, el seguro estaba activado y la puerta no se abrió. Martín se acercó aún más y, haciendo una leve presión con su brazo sobre la nuca de Laura, besó sus labios por algunos segundos y le puso su mano izquierda por encima de su remera en la zona de los pechos. Laura se quedó quieta sin moverse ni decir nada. Acto seguido, cuando Martín se hizo para atrás y volvió a su asiento, Laura le pidió, ya más enérgicamente y visiblemente ofuscada, que levantara el seguro del auto para poder salir, que se quería ir. Finalmente, Martín, sin decir nada, destrabó las puertas. Laura se bajó y entró directamente a su casa. Al día siguiente, con algo de dolor de cabeza, Martín se sintió mal por lo sucedido y le escribió un mensaje a Laura pidiéndole disculpas. Ella jamás le contestó y, acompañada por una amiga, denunció los hechos en la comisaría de su domicilio. ¿Qué les parece? De acuerdo a todo lo que vinimos charlando respecto del abuso sexual simple. ¿Quién acusa a Martín y quién defiende a Martín? A ver. Yo defiendo a Martín. Julieta lo defiende. ¿Por qué? Porque no, la supuesta víctima en ningún momento exteriorizó ni dijo que Ay, justo te bloqueaste. no sucedió nada. Bien, entonces, Julieta, sí, para tener claro el argumento.
vos estás diciendo que no hubo abuso sexual porque Laura no hizo explícito su falta de consentimiento, es decir, no hubo resistencia. Vos asociás la resistencia con la falta de consentimiento. Ese sería el argumento. Hay que tener en cuenta igual que el silencio no es una manifestación de la voluntad tampoco expresa. Bueno. Yo hago silencio, no es que estoy dando a entender que sí, tampoco. Para mí, en este caso, yo lo acusaría porque hay una proyección sexual, más que nada, además de eso, él traba las puertas, sin un motivo alguno, no dejándolas salir directamente. Entonces... Pero estaba trabada ya, o sea, anteriormente, no es que las trabó para no dejarla salir. Cuando ella le pidió que destrabara las puertas, él accedió y se fue y listo, o sea. ¿Alguien se le ocurre alguno? Pero no podemos tocar a alguien sin el consentimiento expreso tampoco. A eso voy. A ver, un segundo. Porque pasa siempre estas cosas, y es muy común también que pase, lamentablemente. Por eso, vamos a ir pasando un poco el limpio entonces. El argumento de Julieta tiene que ver con algo que está en el centro de la polémica últimamente en este tipo de delitos, que es justamente lo que de retruca de alguna manera argumenta Elena, que es lo siguiente. ¿Cómo interpretamos cuando no hay consentimiento? Antes, la jurisprudencia de años anteriores, lo que venía haciendo es interpretar la falta de consentimiento exigiendo que haya resistencia. Es decir, cuando no había resistencia se interpretaba como que existía el consentimiento. Ahora muchos autores están tratando de decir, no, ojo, si yo no me resisto, no quiere decir que dé mi consentimiento, porque por ejemplo me puede pasar como Laura, que me paralizo por el miedo, por lo que sea, y no soy capaz de resistirme, sin embargo no quiere decir que yo esté dando mi consentimiento. Entonces, cambiemos la pauta para interpretar el consentimiento, no puede ser más. Hay un micrófono abierto que hace... Para que ya ¿cómo? Desactivar audio. Ahí está. Bueno, va. No sé si escucharon la última parte. La discusión sería la siguiente. Años anteriores, jurisprudencia y autores decían, miren, para interpretar en un hecho concreto cuándo existe consentimiento y cuándo no, si la víctima no ofreció resistencia, y entonces es un indicio, como decía Lucía hoy, de que hubo consentimiento, con lo cual no hay delito sexual. Ahora, últimos años, ¿por qué? Cambio de paradigma, ¿no? Todo este tema de la visión con perspectiva de género, que lo celebro porque me parece un adelanto, dice, no, un momentito, que la víctima, incluso varón o lo que sea, no se defienda, no oponga resistencia, no quiere decir que está dando su consentimiento, porque muchas personas no son capaces de reaccionar con resistencia, porque se paralizan, porque les da miedo. Entonces, cambiemos la manera de interpretar el consentimiento y busquemos otra forma. Y ahí están que dice, bueno, entonces el consentimiento tiene que ser explícito y tiene que estar. Si no está el consentimiento explícito, en principio no podemos hablar de que hubo consentimiento. Y acá les hago un paréntesis y una anécdota. Muchas universidades de Estados Unidos y de Europa lo que están haciendo es exigiéndole a sus estudiantes que se bajen apps del consentimiento. Y esto también tiene que ver cómo entendemos el consentimiento, si como un contrato, como algo dinámico. ¿Para qué? Ella es para cubrirse de responsabilidad civil, ¿no? Pero a los efectos nuestros de derecho penal está bueno el caso. Son apps en donde cuando yo voy a tener un encuentro con otra persona, nos logueamos los dos y cliqueamos en las prácticas que aceptamos de común acuerdo. Entonces, eso queda registrado de manera que al día siguiente, si X se levanta y dice, no, pero hubo abuso sexual porque yo esto no lo consentí, yo puedo sacar el telefonito y decirle, señor, señorita, usted lo consintió, está acá. Bueno, este es un pero extremo. si estaba drogada cuando prestó el consentimiento por la app, es lo mismo. Bueno, está, claro, obviamente. Si Bueno, pero me parece que en este caso es una cuestión ética que de delito. ¿A vos no te parece que Martín abusó sexualmente? Digamos, vamos a analizar el delito. ¿Hay un acto con proyección sexual, objetivamente sexual, de carácter objetivamente sexual? ¿Existe o no existe en los hechos? Sí, y además hubo resistencia, profesor. En mi opinión, el intento de ella de escapar y no poder, mientras él estaba ejerciendo esa conducta, es una resistencia. Bueno, ahí estaríamos, está bien, pero ahí estás entrando entonces en el argumento de la defensa.
O sea, estás diciendo, bueno, yo defino el consentimiento a partir de la resistencia o no, que está bien, es válido. Pero quizás como fiscal, como estrategia de acusación, te conviene decir directamente, no, espere, yo el consentimiento no lo defino a partir de la resistencia, sino a partir de otros elementos. Pero bueno, empecemos entonces. ¿Hubo un acto de carácter objetivamente sexual? Sí, lo hubo, porque un beso en la boca de otra persona y la mano por la remera en los pechos de otra persona tiene carácter, digamos, objetivamente sexual. Eso podríamos estar de acuerdo todos, ¿verdad? En que es así. Bien. ¿Y tentativa de abuso o no tiene nada que ver? ¿Pero por qué tentativa? Puede ser, pero ¿por qué tentativa? Hubo tocamiento igual. Por eso. ¿Por qué? O sea, la vez... O no carnal, ese es el tema quizás, que no estamos... Acceso carnal no, estamos hablando de otra cosa, abuso claro. sexual simple. No, abuso sexual simple. Es decir, una conducta de carácter objetivamente sexual que se realiza sobre otra persona que no consiente. ¿Y no consiente cuando qué? Cuando media violencia, cuando media una amenaza, cuando hay un abuso coactivo o intimidatorio en una relación de dependencia de autoridad de poder, o cuando se aprovecha de que la víctima no pudo consentir libremente la acción. Vamos descartando. Esta última no es. La de abuso de una relación despareja tampoco es. Nos queda violencia o amenaza. Amenaza pareciera que no hay. Habría que estudiar si acá el consentimiento de Laura se anuló a partir de una violencia ejercida por Martín. Y ahí empezamos a hablar, a definir la extensión del término violencia, ¿verdad? Hay que ver si el contexto de estar en un auto con los seguros puestos, en donde ya intentaste bajar y no pudiste bajar, en donde la persona te tiene abrazada con un brazo que es más fuerte que vos y con el otro brazo te lleva hacia él, me parece que hay indicios, como decía Lucía hoy, suficientes para encajar esos hechos en la descripción de violencia, que anula el consentimiento de Laura. Un abogado defensor me puede decir, no hay una situación de violencia y no hay un rechazo explícito de la acción de Martín. Con lo cual, a lo sumo, Martín erró. Es un error de tipo de Martín porque creyó que Laura quería darle un beso o que hubiera permitido ese beso, sin embargo, Laura claramente no lo consentía. No lo consentía. ¿Se entiende un poco? ¿A alguien se le ocurre algún otro argumento para defender o para acusar a Laura? A Martín. No, profesor, pero lo que sí quería decir es que este tipo de situaciones son muy comunes en la sociedad y que generalmente, por más que se podría afirmar quizás que hay un abuso sexual simple, generalmente las mujeres o los hombres no ponen en movimiento el aparato jurídico para denunciar este tipo de hechos. Está bien. Entonces, ese argumento, jurídicamente lo podemos construir así. Hay ciertos principios que legitiman o que fundamentan el derecho penal. Uno de esos principios son el principio de subsidiariedad, fragmentariedad y última ratio. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que como el derecho penal es la herramienta más represiva y más violenta que tiene el Estado sobre los ciudadanos, se reserva para hechos especialmente graves. Entonces, principio de última ratio, principio de subsidiariedad, de fragmentariedad. A ciertos ataques a bienes jurídicos que son de una relevancia determinada, tienen o se justifica una respuesta penal. Quizás lo que está diciendo Calenderaria es, bueno, este hecho quizás no es un hecho de gravedad suficiente para justificar la intervención del sistema penal, pero sí quizás alguna otra, quizás, no sé, podemos pensar en alguna falta municipal, en alguna contravención o algo, no sé si existe o si no existe, pero podría ser. Sería un argumento. A mí, el hecho de que estas situaciones se repitan o que existan, no termina legitimándolas, ¿no? Porque obviamente... Por supuesto que no. Claro. Pero bueno, es justamente el ejemplo, como es un ejemplo trivial y que seguramente más de uno conoce o le ha pasado personalmente o conoce a alguien que le haya pasado, está bueno discutirlo para que ustedes vean hasta qué punto lo que discutimos nosotros acá en clase
tiene consecuencias concretas en los ámbitos de libertad nuestro, en la vida diaria nuestra, ¿no? Entonces, en principio, está bueno porque si mal no lo advertí, hubo dos posiciones encontradas. Por un lado, gente que sostiene, compañeros que sostuvieron que efectivamente acá había un abuso sexual y que dieron sus argumentos, y otros que dijeron que no había abuso sexual y pudieron sostener sus posiciones. De eso un poco se trata, y esa es la idea que tengo, o que me gustaría que el resto de las clases podamos seguir llevando adelante, ¿no? Que estudiemos las figuras, que identifiquemos claramente cuáles son los elementos, y que después, frente a un caso concreto, podamos discutir y construir argumentos en favor de la acusación o de la defensa. Y después, obviamente, en el parcial creo que si este año sí es como el año pasado, que es multiple choice y demás, no va a haber un caso concreto, siempre van a ser preguntas respecto de los elementos que configuran los distintos tipos. Y mis preguntas, sobre todo, son preguntas que salen de las clases, claramente, de los apuntes que yo les paso, pero además de los temas y las conversaciones de las clases y lo que más hablamos o lo que dejamos de hablar. Por eso está bueno que participemos y que prestemos atención a lo que vamos hablando, porque seguramente después eso se va a reflejar en las preguntas del parcial. ¿Alguien tiene alguna pregunta de toda la clase, no solo de este caso último? Así ya vamos cerrando. Yo sobre este caso, doctor. ¿Sí? Entonces, acá se puede decir que hubo abuso sexual simple. Podemos decir que hubo abuso sexual simple y tenemos que justificarlo. ¿Cómo lo justificamos? Identificando en los hechos cada uno de los elementos que nosotros hemos ido estudiando de este delito, tanto en su dimensión objetiva como en su dimensión subjetiva. ¿Qué sería en este caso? Bueno, podemos decir que hubo un acto de proyección sexual de carácter objetivo, la mano en el pecho y el beso en la boca. ¿Cómo? Que no hubo consentimiento. Que no hubo consentimiento porque fue anulado por un ejercicio de violencia de Martín sobre Laura, y que Martín conocía y sabía que estaba llevando adelante esa conducta sin el consentimiento de Laura. Todo esto, si nosotros, digamos, sostenemos que esto es así y lo logramos probar, nos daría como resultado un delito de abuso sexual simple. Del otro lado, la defensa va a cuestionar cada una de estas afirmaciones, ¿no? Claro. Es decir, no hay abuso sexual por esto, porque un beso no es una conducta un beso no es una conducta de proyección sexual, o porque Martín no sabía que Laura no prestaba su consentimiento, entonces hay un error de tipo. Pero bueno, ese sería el balance o el contrapunto entre las dos posiciones. ¿Alguna pregunta más? Profe, no sé si me anotó. No, menos mal que me dijiste. Molina, ok. ¿Alguien más que haya entrado después y que no lo haya anotado? Los últimos que anoté son... Sí, Jamín, a vos te anoté. Los últimos que anoté son Jazmín Fichera y Ignacio Molina. ¿Alguien más? Bueno, entonces, no sé si me toca a mí el miércoles que viene o el otro. Si me toca el miércoles que viene, nos vemos la semana que viene, y si no, dentro de 2 semanas. ¿Ok? Buen fin de semana largo para todos. Gracias. Igualmente. Gracias. Chao. Gracias, doctor.